Justamente el año 2000 fue como el inicio para pensar en constituir una institución como Jubileo para que después haga un seguimiento a lo que se había logrado ese año. Jubileo 2000 fue una campaña que tuvo repercusiones inclusive de carácter internacional, que auspició la Iglesia Católica y otras iglesias, ¿no?, para llevar adelante el proceso con la búsqueda de la condonación de la deuda externa para el país. Ese proceso ha implicado una movilización, articulación de redes de la Iglesia, de instituciones de la sociedad civil boliviana, y prácticamente estamos hablando de alrededor de más de 2.600 millones de dólares que se han logrado constituirse en parte de esa condonación de la deuda, ¿no? Eso en el tiempo ha estado beneficiando a municipios. Hoy día de ese HIPC, así llamado HIPC, debe quedar todavía algo, saldos pequeños en los municipios, pero han tenido su aporte muy valioso, que lógicamente estaba destinado para la educación, para la salud, para la productividad. Y habría que evaluar cuál fue realmente el uso y destino de estos recursos, que finalmente no fueron a pagar la deuda externa, sino se quedaron aquí para ayudar a aliviar las necesidades de la población. Este proceso nos dejó una lección muy interesante, de que instituciones que trabajan en el ámbito social, tú puedes hacer una acción tan local, tan concreta, puedes crear ciertos modelos piloto, pero que cuando se te acabe el financiamiento, cuando se va la gente que tomó la iniciativa, se caen las cosas. La mejor manera de darle sostenibilidad a estos procesos es que involucres al Estado para la participación. Eso significa gestar políticas públicas, contribuyas para que esto se haga realidad y sea pues parte ya de la gestión del Estado. Y eso es lo que se ha hecho con el Jubileo del año 2000. La ley del diálogo nacional, donde se definió no solamente el tema del uso y destino de los recursos, sino la forma en cómo participaba la población, especialmente en los ámbitos departamentales. De ahí que también se tuvo una contribución importante al tema del control social, que hoy día ya es un derecho constitucionalizado. Entonces, en todo ese proceso, la lección aprendida fue que cuando nos unimos y nos organizamos, somos capaces de generar estos cambios y transformaciones que sean sostenibles en el tiempo. Bueno, creo que el trabajo que se ha desarrollado en todo este tiempo y lo que hemos ido aprendiendo, qué curioso, hemos nacido con el proceso de cambio y lo acompañamos ahora. Hemos tenido la capacidad de poder incidir en temas de política pública desde un aporte no solamente técnico, especializado, con datos e información adecuada, sino con estrategias que involucren a la sociedad para poder identificar intereses comunes que vayan después a incidir en el espacio de la política pública. Ese es el trabajo que realiza Jubileo. Para eso insistimos mucho en la investigación, en la generación del debate público, para que sean como elementos fundamentales hacia la incidencia pública, ¿no?, política. Bueno, en todo periodo no ha sido muy sencillo, porque también antes nos encontrábamos con una mirada y un enfoque absolutamente municipalista, que también era un momento de debate con ellos en cuanto a visiones encontradas, pero sí en cuanto al proceso de diálogo que se hizo con la sociedad. Eso creo que es muy importante rescatar. El foro Jubileo que se desarrolló en todo el país ya detectó los grandes temas que después fueron la agenda de octubre, fueron la base para la constituyente, ya estaban planteadas por la sociedad. Y esto lo hemos transmitido al sistema político como preocupaciones frente a la urgencia que había.
Pero ¿cómo se nota que hubo oídos sordos a todo este proceso? Y esto se tuvo que desencadenar hacia el 2003, la crisis institucional que hemos tenido, pese a que habían estas alertas tempranas que se habían identificado en este proceso de diálogo. Pero pese a ello hemos llegado a lo que se llegó, ¿no? Un momento de crisis donde hay que reconocer que el pueblo boliviano optó por la democracia, por las elecciones, para hacer un giro a la situación y no provocar situaciones de conflictividad que Dios sabe en qué habríamos quedado como país. Entonces esa mirada y ese compromiso demócrata del país y del pueblo boliviano en el 2005 con las elecciones permitió este tipo de proceso democrático que hoy vivimos. Hoy día, pero, las cosas han ido cambiando ante una estructura de hegemonía política absoluta, porque el pueblo boliviano le ha confiado una mayoría al gobierno actual, pero qué pena que el gobierno actual haya utilizado esta confianza del pueblo boliviano de no muy buena manera. Yo creo que el hecho de tener una mayoría debería significar la obligatoriedad de escuchar al contrario, de escuchar a la oposición. Yo me acuerdo del presidente de Costa Rica, el apellido, que también ganó en su momento con elecciones mayoritarias, con una mayoría impresionante. Su primer discurso, el presidente Arias de Costa Rica, fue: mi primera tarea va a ser constituir la oposición, porque yo necesito a alguien que me vigile, que me controle ante esta hegemonía que yo tengo. Y esto no ha pasado aquí en el país, ¿no? Entonces hemos tenido una mirada tan hegemónica, absoluta, y de hablar de que son la voz del pueblo y de que por lo tanto ya no hay ningún tipo de mediaciones ante las organizaciones, instituciones. Y cuando alguien habla de manera disonante, ¿no?, acaba siendo presa de las presiones políticas, de inclusive la persecución, ¿no? Y esto lo hemos ido viviendo muy de cerca de tantas instituciones aliadas hoy día que pues están condicionadas con la propia ley de ONGs, de instituciones que las buscan alinear en el marco de las políticas, y eso es anular un derecho fundamental de opinión, de libre pensamiento, de asociación, que hoy están siendo vulnerados de manera fehaciente. En realidad yo creo que tenemos una sociedad desinformada, con poco acceso a la información. Pero no solamente el acceso a la información, sino el discernimiento, la capacidad de comprender lo que está pasando. Y eso requiere elementos que coadyuven en el análisis. Jubileo maneja información económica, pero siempre basada en los datos oficiales. Pero la interpretación que le damos es plena nuestra. Y eso nadie nos puede negar como un derecho presente. El gobierno tendrá su interpretación frente a esas cifras, que son las mismas que utilizamos nosotros, pero hacemos distinta interpretación. Eso es lo rico del debate, de lo que va a significar este trabajo de diálogo y ojalá capacidad de concertar en el país. Entonces, nosotros trabajamos con investigación, con recopilación de información, con sistematización de experiencias que se van desarrollando. También Jubileo ejecuta algunas acciones, pero que para nosotros son como una especie de pilotos que nos permitan después procesarlo como parte de la investigación y lograr mejorar esas acciones. Entonces, para eso trabajamos muy juntos a experiencias de otras entidades que hacen esta acción directa con la gente. Y pues nos transformamos en casi como una especie de banco de segundo piso, ¿no?, donde procesa la información, tienes materiales, tienes manuales, tienes revistas especializadas, y esto es utilizado por varias entidades que después lo socializan con la sociedad boliviana. Todo este proceso
procura siempre tener un lenguaje accesible, muy didáctico, para que la gente pueda comprender la información que se está llevando. No es información abstracta, procuramos que sea lo más sencillo. Lo difícil tratamos de hacerlo facilito, ¿no? Esa es la misión de... En realidad yo creo que estamos viviendo un entorno difícil, nada favorable para estas entidades que pues brindan un servicio importante a la sociedad. Es decir, son entidades que procuran aplicar iniciativas de un sinfín de áreas y sectores que después puedan ser un aporte valioso a mejorar las políticas públicas en el país. Y creo que ese es el beneficio que dan las ONGs. Claro que en ese sentido hay varios temas que se ponen en el debate y lastimosamente tenemos al frente un gobierno que no le gusta la crítica, ¿no? Peor, sentarse a dialogar. Y entonces se traduce esto en una especie de estrategia que permite y define un condicionamiento al funcionamiento de estas entidades. Pero más allá de este escenario tienes a una cooperación bilateral que también acaba siendo como silenciada en esta mirada del tema del caminar del país. Y por lo tanto, casi por omisión en algún caso, creo que se vuelve otro factor que no permite dejar mejores condiciones o un entorno más adecuado y favorable a las ONGs. Solo el hecho de registrarse, actualizar la documentación, que creo que es adecuado, o sea, un Estado debería tener la información cabal de las instituciones que trabajan dentro del país, pero que no se transforme en una herramienta de condicionamientos o presiones a estas entidades. Creo que ahí estamos vulnerando los principios fundamentales de asociación y de expresión, y esto lastimosamente es lo que se está dando. Entonces tenemos echadas a menos muchas ONGs, ya muchas han cerrado, muchas están en situaciones económicas muy difíciles y por lo tanto ya su aporte ya no es el mismo hacia adelante y pese a que su contribución para el fortalecimiento de la democracia, para el desarrollo del país en distintos temas sectoriales ha sido muy valioso. Yo creo que muchas de las políticas que hoy se emprenden también han sido gracias al esfuerzo de varias ONGs, instituciones, fundaciones que han llevado como éxitos y lecciones aprendidas positivas a la construcción de las políticas públicas. Creo que deberíamos retomar este tema. Me parece importante tener este actor que es un impulsor en el desarrollo. Y nosotros como fundaciones, casi como una especie de think tanks que manejan la investigación, también tenemos que seguir presentes en el país, pese al escenario que se pueda ver.